Buena gente, estamos en el capítulo 6, como siempre digo en todos los capítulos en los que estuve dando esta teoría. Muchas gracias por el apoyo que están dando. Otra cosa que quiero decir de este capítulo es que es muy, ¿cómo decirlo?, profundo. Pasan muchas cosas muy importantes en este capítulo, así que estén atentos, disfrútenlo, es potente. Con eso dicho, like, suscríbanse y bueno, vamos con la teoría. Antes de empezar, un saludo a Shizu Uchiha 767 horas y de un lado a otro caminaba sobre alfombras de exuberante color carmesí dejando marcas que Naruto empezaba a dudar que alguna vez saldrían. Con cada segundo que pasaba de cada día, se volvía más inquieta y nunca podía dejar de pensar en lo que la preocupaba durante más de unos pocos minutos seguidos. Con un movimiento de cabeza, Naruto volvió a leer su pergamino. Ella también estaba preocupada por Naruto, pero su madre había sido quien le había dicho que no podían regresar todavía, entonces, ¿qué sentido tenía permitir que pensamientos tan desesperados sobre él los distrajeran de la tarea en cuestión? Su madre podría haberse sentido mal ahora, pero se sentiría mucho peor si este viaje no tuviera éxito y Naruto tuviera que pasar por esto para nada. Por otra parte, por lo que Naruto sabía, este viaje no había servido para nada. Claro, estaba recibiendo algo de entrenamiento, pero podrían haberlo hecho en Konoha con su hermano. El primer año lo habían pasado visitando a los nobles sobre el casi extinto clan Uzumaki, pero eso podría haberse hecho en un mes o dos si solo hubiera sido su madre la que hubiera ido. Habría tenido mucho más sentido dejarlos a los dos en casa con Mikoto o la familia Ichiraku mientras ella se ocupaba de los asuntos. Por supuesto, luego estaba el ritmo. No era tanto que quisiera que el viaje terminara, sino más bien como si estuviera esperando algo que calmara sus miedos. Teniendo en cuenta que no habían oído nada de Naruto, Hiruzen no Tsunade, Naruto no se sorprendió mucho. Kusina estaba completamente ciega aquí y Naruto solo podía adivinar los horrores que la imaginación de su madre había conjurado para que su hermano enfrentara en su ausencia. Fuera lo que fuese, era muy poco probable que tuviera que lidiar con ello. Incluso si lo hiciera, Naruto sabía que su hermano estaría bien. Era inteligente, mucho más inteligente que ella, y siempre parecía saber lo que hacía, incluso si inventaba cosas sobre la marcha. Estaba segura de que podría salir de cualquier lío en el que se encontrara sin mucha dificultad. Diablos, podría gobernar Konoha para cuando regresaran. Tuvo que reírse ante la idea de regresar a la Torre Hokage solo para encontrar a su hermano vestido como un daimyo y sentado en un trono. Si se lo propusiera, probablemente podría, pero estaría demasiado ocupado estudiando en la academia. Incluso recibiendo entrenamiento especial de su madre, Naruto estaba segura de que su hermano mayor lograría mantenerla alerta usando solo lo que aprendió en la academia y lo que aprendió de los diversos shinobi de Konoha. Con un poco de entrenamiento real, su hermano sería lo último a lo que querría enfrentarse. Entonces tendría que trabajar duro para asegurarse de no quedarse atrás. Entonces los dos podrían formar equipo y emprender aventuras por todas las naciones elementales. Necesitarían un tema musical y un nombre pegadizo, una mascota cómica que los acompañara y una misión importante en la que trabajar a lo largo de sus aventuras. Por otra parte, eran shinobi, así que tal vez solo el nombre. Y la canción temática. Kat estaba junto a la puerta cuando llegó, abriéndola para él y permitiéndole el acceso a la oficina de la persona más importante dentro de Konohagakure no Sato. Dando un rápido asentimiento de agradecimiento, continuó adelante, su habitual bolsa de lona había sido dejada atrás hoy a favor de una pequeña bolsa de shuriken. Una funda que contenía 3 kunai y estaba atada a cada una de sus piernas para dejarlo armado. Puede ser considerado de mala educación por algunos tener armas tan descaradamente a la vista en presencia de su líder, pero dentro de una aldea shinobi como Konoha era algo que se esperaba, incluso en tiempos de paz. Si no estabas armado en tiempos de guerra, probablemente ni siquiera te permitirían entrar a ver a tu Kage. Naruto-kun, gracias por venir con tan poca antelación. Había algo en el aire, notó de inmediato. Una tensión que flotaba en la pequeña habitación. Algo no estaba del todo bien aquí y no le gustó. Mono y Oso estaban firmes flanqueando a su líder a plena vista. Eso era extraño, por lo general Hiruzen solo mantenía un guardia para sus reuniones. Quizás la reciente masacre puso a la aldea más en guardia de lo que había sospechado anteriormente. Un repentino nerviosismo se apoderó de él. Había estado jugando un juego peligroso al dejarle saber a Hiruzen el hecho de que conocía los detalles detrás de la masacre y probablemente eso lo señaló por todo lo relacionado con ella. El hecho de que lo supiera podía mantenerlo a salvo, pero el escudo también era un objetivo, especialmente cuando algunos lo verían como un arma que él empuñaba.
Podría causar mucho daño con esa información y Hiruzen lo sabía, pero Hiruzen también sabría que gran parte de ese daño sería para él mismo. No podía revelar el secreto sin ponerse en peligro. No estaba dispuesto a ponerse en peligro y Hiruzen lo sabía. No, todo estaría bien. Hiruzen se habría enterado de la huida de Makoto y habría sabido la conexión entre ella y Kusina. Se le harían algunas preguntas, veladas, por supuesto, dentro de su conversación, mientras Hiruzen intentaba determinar si ella era o no una amenaza para Konoha y decidía si buscarla o no. Mikoto, por supuesto, había estado bajo arresto domiciliario porque no quería ser parte del golpe, y considerando que era su hijo quien había estado espiando para Hiruzen, el Kage tendría que saberlo. Quizás, sin embargo, la fuga de Mikoto afectó algo más. Tal vez alguien había dicho que ella y su hijo habían trabajado juntos, tal vez Itachi había abandonado cualquier plan que Hiruzen y el consejo pudieran haber tenido para él para ir tras su madre, tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. Puede que haya habido una tensión inexplicable dentro de la sala, pero Hiruzen era un amigo de la familia y estaba a salvo bajo su liderazgo. Hiruzen tenía su confianza, a pesar de su orden de erradicar a los Uchiha, y eso no era algo fácil de conseguir. Por supuesto, Sarutobi-sama, no hay nada en mi agenda que pueda ser más importante que una reunión con el líder de nuestra aldea. De hecho, me alegré de haber venido. Me da un respiro de las lecciones de Sensei. Él sabe de lo que habla, pero en realidad no sabe cómo hablar. Realmente se vuelve aburrido demasiado rápido. Sí, sí, asintió el Kage, un tanto jovialmente. Escucho mucho sobre sus infames conferencias. Por favor, tome asiento. Moviéndose hacia la silla ofrecida, Naruto sacó una botella de su bolsa de Shiruken y la colocó sobre el escritorio antes de sentarse. El vino, Sarutobi-sama, tal como dije que lo proporcionaría. El anciano líder parecía sorprendido por el hecho de que Naruto se hubiera acordado de traerlo a pesar de la apresurada convocatoria a su oficina. Al recogerlo, se sorprendió aún más por el vino en sí. Esto es de la colección personal de Fugaku. El propio Madara colocó esta y otras 10 botellas seleccionadas dentro de su bodega tras la fundación de Konohagakure no Sato. Solo se sabía que se abrió una botella y eso se debió a que Madara la compartió con Hashirama y Tobirama para celebrar la finalización de Konoha. Hiruzen tardó casi 5 minutos en recomponerse. Supongo que es una prueba más que suficiente de que Naruto ha pasado mucho tiempo en el distrito Uchiha. Pensar que logró robar esto, increíble. Me pregunto si se da cuenta de lo valioso que es. Un sentimiento de culpa surgió dentro de la cabeza del clan Sarutobi, pero rápidamente lo aplastó antes de que alguien pudiera notarlo. Naruto tendría que haber sabido su valor para estar tan seguro de su calidad después de sus bromas durante su última reunión. Que estuviera dispuesto a compartirlo con él era enorme e Hiruzen no pudo evitar echar un vistazo rápido a los archivos que yacían inocentemente sobre su escritorio. Solo tendría que continuar y rezar por lo mejor. Debo admitir, Uzumaki Tono, que tu elección de vino me deja casi sin palabras. Solo puedo imaginar lo que podrías usar en celebración si este es tu vino elegido para compartir con un anciano como yo. Te subestimas demasiado, Sarutobi-sama. Eres una leyenda que no será olvidada pronto. Es apropiado brindarte un vino igualmente memorable. Tus palabras me halagan. Ven, compartamos una copa antes de empezar. Con la facilidad que da la práctica, Hiruzen sacó 2 vasos y sirvió en ellos generosas cantidades. Los dos pasaron los siguientes 10 minutos en un cómodo silencio, disfrutando de sus bebidas. Sin embargo, cuando terminaron, la tensión comenzó a regresar. Hiruzen miró con tristeza al muchacho que tenía delante mientras terminaba los últimos sorbos de vino de su copa. Se sentía tan a gusto en esa oficina y verlo allí disfrutando de una copa de vino parecía algo muy natural. Me temo que es hora de ponernos manos a la obra, Naruto. Ante el simple uso de su nombre, los ojos de Naruto se entrecerraron con sospecha, mirando al viejo mono frente a él como un halcón. Toda la alegría que podría haber continuado si hubieran reanudado el juego desapareció, reemplazada por una expresión que Hiruzen había visto demasiadas veces en reuniones con Hyuga y Ashi. Ah, es cierto. Solía asistir a las reuniones entre Yashi y Kusina, ¿no? Eso sin duda explicaría algunos de sus gestos. Quizás recuerdes nuestro último encuentro, en el que comentaste sobre la eficiencia de mis shinobi. Hizo una pausa para mirar a Naruto con tristeza. Desafortunadamente continuó. Parece que tenías razón y que se olvidaron de algo, como dijiste. Mono y Oso se tensaron detrás de Hiruzen.
Habría entendido que protegieras a un amigo de la familia, lo habría elogiado, de hecho. Pero no fue solo un amigo el que se escapó, ¿verdad? 7 Uchiha han desaparecido, 7 Uchiha con los que has tenido contacto, 7 Uchiha podrías habernos dirigido hacia. Has colocado la aldea de Konohagakure no Sato en una posición muy peligrosa, así que me temo que no tengo otra opción. Una última mirada de lástima fue dirigida a un confundido Naruto. Como Sarutobi Hiruzen, Sandaime Hokage de Konohagakure no Sato, por la presente ordeno el arresto de Uzumaki Naruto. Mono y Oso lo sujetaron y lo sacaron de la oficina antes de que pudiera abrir la boca en señal de protesta. Con un profundo suspiro, Hiruzen consideró brevemente servirse otro trago. Sin embargo, el recordatorio de que fue Naruto quien tan amablemente se lo había regalado ni siquiera una hora antes, le impidió hacerlo. Técnicamente, Naruto no había hecho nada malo y eso es lo que empeoró aún más la situación. Traidores o no, la población de Konoha nunca lo supo y los Uchiha nunca habían sido declarados traidores públicamente. Haberlos ayudado era lo que habría hecho cualquier persona decente, pero cuando eres el Hokage tienes mucho más de qué preocuparte que qué tan decentes fueron las acciones de alguien. Con Mikoto, la matriarca del clan y un ex agente Anbu, 2 mujeres civiles, 2 hombres civiles y 2 shinobi desaparecidos, podría haber un ejército vengativo de Uchiha dentro de 20 años, especialmente si recibieron ayuda de uno de los principales pueblos. Konoha no estaba preparada para algo así, incluso con todo el tiempo que tendrían para prepararse. Todavía estaban tratando de recuperarse de guerras shinobi anteriores y del ataque más reciente del Kyuubi. Si Iwa, Kumo o incluso su descarriado estudiante Orochimaru pusieran sus manos sobre ese grupo de supervivientes, los resultados serían catastróficos. Perdóname, Naruto, pero por el bien de la aldea esto debe hacerse. El pergamino de antes yacía tirado sobre las exuberantes alfombras del hotel mientras ella miraba a la mujer inconsciente que tenía delante. Con los brazos cruzados sobre el pecho, Naruto resopló. Sabes que si quieres caminar de un lado a otro, tenemos un piso perfecto en casa con Naruto. No estaba segura de si fue su voz rompiendo el silencio monótono o la mención del nombre de su hermano lo que atrajo la atención de su madre tan rápidamente, pero si tuviera que apostar, apostaría por lo último. Sabes que volveríamos si pudiéramos, pero aún no hemos terminado lo que vinimos aquí a hacer. ¿Y qué sería eso? Respondió Naruto. Hemos pasado la última semana holgazaneando en este hotel sin hacer nada. ¿Qué, se supone que serán unas vacaciones de 4 años? Su madre frunció el ceño y se sentó en el borde de la cama que habían estado compartiendo. Es un viaje de entrenamiento, Girasol, lo sabes. Entonces, ¿por qué no estamos entrenando? Cuanto antes hayamos cubierto todo lo necesario, podremos regresar. Kusinas mordió el labio inferior y apartó la mirada de su hija. Es un poco más que eso, Naruto admitió finalmente. Hay más, una razón por la que no podemos regresar, pero no quiero que te preocupes si resulta que no es nada. Naruto pensó por un momento. Por eso estamos esperando aquí en el hotel, ¿no? Estás esperando a que alguien te diga qué está pasando. Así es. He estado esperando un tiempo. Hasta ahora no he escuchado nada, pero si llega a la noticia de que todo está bien, acortaré nuestro viaje y regresaremos de inmediato. Naruto asintió antes de arrastrar a Kusina fuera de la cama. Muy bien, entonces no tiene sentido perder el tiempo sentado, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Naruto le dio a su madre una mirada firme. Si tenemos que estar lejos de Naruto, será mejor que eso sirva para algo. Si no podemos contarle todo lo que hicimos cuando regresemos, entonces es mejor que no nos hayamos ido en primer lugar. Ahora ven. Vamos a entrenar. Kusina le dio a su hija una sonrisa agradecida. Sí, tienes razón. Pongámonos manos a la obra para que Naruto pueda estar orgulloso de tener 2 kunoichi poderosas como su familia. Naruto levantó el puño y gritó. Sí, es cierto, Kaa-chan ha vuelto, es hora de entrenar. Todavía no, mi pequeño girasol, hay una cosa que viene primero. La voz de Kusina había adquirido un tono travieso que Naruto reconoció muy bien. ¿Y qué es eso, Kaa-chan? Es hora de hacer cosquillas. Como la niña que era en el fondo, Kusina se lanzó hacia su hija, quien intentó valientemente defenderse de los ágiles dedos de su madre mientras chillaba de alegría infantil. Hoy todavía había mucho tiempo para entrenar, así que pudieron tomarse unos minutos para divertirse un poco.
El acero frío se clavó con fuerza en su carne y dejó que pequeños hilos de sangre cayeran lentamente sobre un suelo que probablemente no había sido limpiado en la última década. Su asiento rígido lo mantenía ligeramente reclinado en una posición que probablemente no era buena para su espalda mientras una luz tenue inundaba desde arriba. Sin embargo, él no era consciente de nada de esto, su atención estaba firmemente atrapada en las garras de la furia fundida que fluía por sus venas con cada latido de su corazón. Pensar que realmente había depositado su confianza en ese viejo mono, quería patearse a sí mismo. Él era el Hokage, no un amigo de la familia, no un anciano amable, sino el líder de Konohagakure no Sato que haría lo que considerara necesario para la aldea. La masacre de los Uchiha debería haberle enseñado eso. Pero no, tenía que creer que Hiruzen tenía sus mejores intereses en mente. Esa estupidez hizo que mataran a un shinobi y lo encerraran allí, en lo más profundo del departamento de TI de Konoha. Tendría que ser mucho más cuidadoso con las personas con las que se relacionara en el futuro, es decir, si lograba salir de esta. Sabía que había alguien allí con él, escondido entre las sombras mientras observaba. Probablemente estaban esperando a que empezara a entrar en pánico, pero eso no iba a suceder. Podía oír sus silenciosas inhalaciones, oler lo que probablemente era su almuerzo. Sopa de frijoles rojos, y podía distinguir una silueta vaga entre las sombras cambiantes cada vez que se movían a su lado. Era una persona bastante paciente y saber que alguien estaba allí con él solo fortaleció su determinación de sobrevivir. Podrían haber pasado minutos, tal vez incluso horas, mientras él se sentaba allí odiándose a sí mismo por la posición vulnerable en la que se había puesto al confiar en su Kage. Finalmente, quienquiera que estuviera en la habitación con él se puso inquieto. Su cabello morado fue lo primero que llamó su atención, recogido en un moño puntiagudo. Lo siguiente fue el atuendo, sin duda mostrando la mayor cantidad de piel posible para tomar a los oponentes con la guardia baja. Habiendo sido sorprendida tan recientemente por las acciones de Hiruzen, su falda corta marrón y su top de rejilla no hicieron nada para que él la subestimara. Por supuesto, luego estaba su sonrisa. Era una mujer que disfrutaba de su trabajo. Si no hubiera estado en esta situación, tal vez la hubiera encontrado atractiva. Tal como estaban las cosas, su entusiasmo no era una buena señal para él. Entonces, eres nuestra pequeña fuga, ¿verdad? Ella preguntó, divertida. Parece que sí. Oh, no tienes miedo en absoluto, eso no es bueno. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? No puedo decir que haya tenido el placer de conocerte todavía, no. Tal vez cuando hayas terminado conmigo podamos conocernos mejor en una agradable cena. Le dedicó una enorme y lujuriosa sonrisa. Me encanta cuando mi comida vuelve a aparecer, si tan solo fueras un poco mayor y no estuvieras en mi silla especial. Estoy segura de que podríamos divertirnos mucho en tu silla especial. Ella soltó una carcajada como respuesta. Es tentador, muy tentador. Sabes que me gustas, muchacho, así que es una suerte que esté aquí solo para ayudarte hoy. ¿Como una enfermera? Estoy bien con eso. ¿Cuándo podré verte con tu uniforme? ¡Qué valentía!, sacudió la cabeza con una sonrisa. Tienes una gran cara, pero estoy seguro de que por dentro estás aterrorizado. Estoy más enfadado conmigo mismo por haberme metido en esta situación que aterrorizado, admitió. Aunque no voy a negar que estoy un poco nervioso y más que un poco confundido. Bueno, estás haciendo un buen trabajo ocultándolo. Halagó a la mujer. Casi pensaría que esta no es tu primera vez. Ella le estaba dando esta oportunidad a propósito, entonces, ¿quién era él para desperdiciarla? ¿Quién dijo que esta era mi primera vez? Solo lo supuse, pero ¿puedes demostrarme lo contrario? La mujer parecía complácida de que él hubiera aprovechado la oportunidad que ella le había brindado para continuar con sus bromas. Probablemente estaba esperando a quien fuera que lo interrogaría, lo cual debió haber sido aburrido. Bueno, eso o ella estaba tratando de hacer que él bajara la guardia. Tal vez una combinación de ambos. Acepta mi oferta para cenar y podré hacerlo. Sabes que, si logras graduarte de la academia, te aceptaré en esa cena. Será mejor que empieces a ahorrar ahora, chorrito, porque espero que me traten como a una reina si tú esperas recibir incluso un beso después. Lo tendré en cuenta, ¿esta reina tiene nombre? Milímetros, Anko, pero puedes seguir llamándome reina, principito. Si yo soy un príncipe y tú eres la reina, entonces esto se está volviendo un poco extraño. Algunos dicen que es raro, se encogió de hombros.
Yo prefiero lo pervertido. ¿No quieres bañarte con mami? Por muy mal que parezca, viniendo de ti, en realidad es bastante excitante. Por supuesto que lo es, se burló Anko. Soy la sexy y soltera Mitarashi Anko, todo en mí es excitante. Podría ayudarte a ser la sexy y atractiva Mitarashi Anko, te prometo que aún así te encontraré excitante. ¿Me ayudarás a encontrar un novio? Eso es adorable. Ella le dio un rápido beso en la mejilla antes de pasarle la mano por el pelo. Si ya terminaste de tocar a los niños pequeños, Mitarashi, dijo otra voz. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. El recién llegado era obviamente un Yamanaka, a juzgar por su larga cola de caballo rubia y el simple hecho de que estaba en Teiri. 3/4 partes del departamento tenían vínculos con los Yamanaka, la mayoría a través de la sangre, por lo que había una buena posibilidad de que si te interrogaban en Konoha, fuera un Yamanaka. Ah, Inoichi, ya era hora de que llegaras, estaba tan aburrido que estaba considerando divertirme un poco sin ti. Parecía que ya te estabas divirtiendo mucho. Fue la seca respuesta. Ella solo soltó una risita nerviosa. Volviéndose hacia el joven sentado en la silla, Inoichi le frunció el ceño demasiado similar al que el Hokage le había dado antes para su gusto. ¿Por qué todos parecían tener lástima de él cuando fue su elección hacer esto? Si realmente no les gustara, no lo harían. Eran shinobi, ¿no? Si empiezas algo, será mejor que lo termines. Naruto decidió darle un gruñido al hombre. Vamos, entonces, prácticamente escupió. Muéstrame lo que tienes. El hombre sacudió la cabeza con tristeza. Me temo que serás tú quien me muestre lo que tienes. Al realizar los sellos manuales, el mundo de Naruto se volvió negro. Esto no era normal. Siendo el jefe del clan Yamanaka, Inoichi había estado en muchas mentes, pero ninguna de ellas se parecía en nada a esta. Era común para él encontrarse ante una gran representación de un cerebro desde el cual podía leer recuerdos como si fuera un pergamino, no era inusual encontrarse en un pasillo de recuerdos o bibliotecas de distintos niveles de organización, pero nunca Inoichi se había encontrado dentro de los recuerdos. No en el sentido de que los estuviera viendo o fuera parte de ellos, sino como si todos hubieran sido arrojados juntos para formar un océano de pensamientos que amenazaba con aplastarlo por todos lados mientras luchaba por respirar. Dentro de las corrientes aparecieron breves destellos de recuerdos sin ningún orden discernible, pequeñas miradas a una vida que Inoichi no podía reconstruir desde su posición actual. Cuando sus pulmones comenzaron a arder y temió tener que cancelar la técnica, de repente se encontró atravesando la superficie del agua. Agarrando desesperadamente algo a que aferrarse, sus dedos tocaron piedra dura y la agarró como si su vida dependiera de ello. Cuando recuperó el aliento, se tomó un momento para observar su nuevo entorno. Bajo sus manos había una plataforma de mármol negro que se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. A su derecha había una línea dorada brillante que cruzaba la plataforma y sobre ella había una enorme mesa de comedor actualmente vacía. Las paredes que lo rodeaban le hicieron pensar en un túnel y se preguntó por un momento si podría terminar entrando en contacto con uno de esos nuevos trenes que Yuki no Kuni había creado. Las antorchas arrojaban una luz verde pálida sobre él mientras se arrastraba hasta la platier. Al mirar hacia el agua, se sorprendió al ver que, de hecho, contenía los recuerdos del niño. El hecho de que hubiera un lugar con el que pudiera interactuar físicamente era normal, pero que sus recuerdos no solo estuvieran desorganizados sino también desorganizados. Eso era ridículo. Si algo estaba claro es que esto no iba a ser fácil. El tiempo en el exterior transcurrió de manera diferente dentro de la mente, y el tiempo dentro de la mente transcurrió de manera diferente dependiendo de la mente. Es posible que se haya sentado al borde de esas aguas agitadas durante horas o tal vez incluso días, pero frotándose los ojos cansados, Inoichi se levantó y se acercó a la mesa para un breve descanso. Se sorprendió mucho cuando descubrió que no estaba solo. Sentado tranquilamente a la cabecera de la mesa como si no hubiera alguien en su mente, Naruto tomó lentamente un sorbo de una copa de vino. Pero eso no debería haber sido posible, solo el usuario de la técnica sería llevado a este lugar, no debería existir sin el entrenamiento adecuado o el uso de habilidades especiales de Yamanaka. La idea de que había logrado tropezar aquí mientras Inoichi estaba trabajando era absurda a menos que el caminante mental hubiera estado aquí por mucho más tiempo del que se había dado cuenta. ¿Sabes? Si tuvieras preguntas, podrías haberlas preguntado. Ahorrarnos a ambos mucho tiempo y esfuerzo. Inoichi no pudo evitar burlarse.
Si fuera tan fácil estar seguro de que obtuvieron la información requerida, no habría tenido que usar sus técnicas de Yamanaka. Incluso si me dijeras todo lo que quería saber, no te creería. Naruto solo se encogió de hombros. Entonces tómate tu tiempo, supongo, también podrías ser minucioso. No tengo ningún plan para la noche a menos que ese asistente tuyo acepte mi oferta de cenar. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, Inoichi volvió a trabajar. Lo que parecieron ser unos minutos más tarde, Naruto se unió a él en el borde del agua. ¿Y qué es lo que buscas? No recibió respuesta, por lo que frunció el ceño. Si me dijeras lo que buscas, lo pensaría y tendrías más posibilidades de encontrarlo, ¿no? Estoy muy a gusto aquí, pero prefiero no perder el tiempo sentado cuando podría estar entrenando. Bien. Escupió a Inoichi con los dientes apretados. La masacre de Uchiha. El cambio fue instantáneo ya que todos los recuerdos dentro de las aguas arremolinadas se centraron en el clan Uchiha. La primera imagen fue naturalmente el rostro de Mikoto, seguida rápidamente por verla mientras lloraba en su cuello. Imágenes de ellos sentados juntos en el sofá nadaron a través de sus pensamientos y un recuerdo final de él deslizando su bolso en el bolso de ella fue lo último que apareció relacionado con el evento. Incluso habiendo visto a qué había venido, Inoichi fruncía el ceño. Los ligeros destellos que estas imágenes proporcionaban eran genuinos, pero estaban muy lejos de lo que normalmente sería capaz de presenciar. Había muchas posibilidades de que se hubiera perdido algo importante dentro de estos recuerdos a los que no tenía acceso total. Esta era realmente una mente extraña. Entonces, ¿hablaste con Mikoto? ¿Qué pasa con los demás? Estando dentro de la mente del niño, sabía que la confusión en su voz era real. ¿Qué otros? A Hiruzen no le iba a gustar esto. La luna brillaba intensamente cuando fue liberado del edificio TI de Konoha y la furia de Naruto casi se desbordaba. ¿Realmente habían sospechado que ayudó en el escape de un gran grupo de sobrevivientes Uchiha? Había pensado que tenía la confianza de Hiruzen, pero que el viejo mono pensara que le ocultaría algo así y luego alguien entraría en su mente en busca de información que no existía. El Uchiha podría haberse desangrado afuera de su puerta y él ni siquiera habría pestañeado, fue solo porque fue Mikoto quien acudió a él que la ayudó. Claro, puede que él no haya sido cercano a ella, pero no lo era a mucha gente. Él la conocía y por eso la ayudó, no había nada más. Sospechar de él como parte de algún elaborado plan de escape para asegurar la supervivencia del clan Uchiha era un insulto. Que pensaran que podrían obtener ese tipo de información de él si lo hubiera hecho lo era aún más. Lanzando un gruñido hacia la noche, Naruto comenzó a caminar por las calles vacías de Konoha. Normalmente había mucho movimiento en las calles de Konoha, pero a las 2 de la mañana en el distrito Shinobi había poca actividad. Consideró brevemente tomar los tejados debido a la falta de Shinobi corriendo por ellos, pero rápidamente descartó ese pensamiento. La mayoría de los Shinobi ya se habían ido a hacer sus cosas, pero las posibilidades de encontrarse con uno en lo alto de los tejados de Konoha eran demasiado altas para él en este momento. Moviéndose sin rumbo, serpenteó por el pueblo, con la intención de aliviar su frustración antes de regresar a casa. En realidad, tal vez regresar a casa fuera una mala idea. Lo más probable era que lo estuvieran vigilando y realmente no tenía ganas de que lo estuvieran vigilando en ese momento. Quizás podría quedarse con un amigo. Se rió en silencio de su propia broma. No tenía amigos, solo algunos conocidos dispersos. A Dog lo conocía de pasada, había hablado con Shizune algunas veces, Hiruzen estaba fuera de cuestión, Anko lo acababa de conocer, Kurenai no lo soportaba, Mikoto se había ido, Iruka era su maestro y el resto del clan Uzumaki lo había abandonado hace casi 2 años. Pero entonces había otra opción. Tatsuki era un buen conocido. Ella podría dejarlo quedarse a pasar la noche en su casa. La idea le hizo fruncir el ceño. Era, sin duda, bastante cercano a Tatsuki, mucho más cercano que a la mayoría de los demás, casi no parecía correcto llamarla una simple conocida. No, Tatsuki era un amigo muy querido, y uno con el que probablemente no pasaba suficiente tiempo. Quizás ya era hora de arreglar eso. Avanzando por caminos familiares, dejó que sus pies lo llevaran hacia donde sabía que ella vivía. La escuchó antes de verla. Suéltame, bastardo. El pelaje fundido de Naruto se encendió instantáneamente mientras abandonaba su caminata para correr alocadamente. Oh, vamos, amor, haces esta mierda todo el tiempo, ¿qué me pasa? La sangre de Naruto hirvió al verlo.
Su vestido, uno de los mejores que poseía, estaba hecho jirones, apenas cubriendo su decencia mientras era presionada contra una pared de piedra por un hombre que era al menos 4 cabezas más alto que ella. Incluso desde la distancia, Naruto podía oler el alcohol en el que el hombre debía haberse bañado. Esta era la razón por la que Tatsuki nunca trabajaba de noche, demasiados personajes desagradables que bebían demasiado nunca eran una buena clientela. Para ella estar afuera en ese momento y usar ese atuendo significaba que se había estado desesperando. Sus ojos se encontraron con los de él con una sola súplica desesperada y él reaccionó por instinto. Atravesando su camisa sin preocuparse por su ropa, zarcillos de brillantes cadenas azules surcaban el aire como perros aullando. Sin embargo, había algo diferente en estas cadenas, algo que las hacía sentir pesadas y lentas, como un miembro que hubiera sido usado en exceso el día anterior. Incluso cuando cambiaron de azul a morado oscuro, él les ordenó que avanzaran, los eslabones de chakra eran reacios a seguir sus órdenes. Apretando los dientes, les ordenó que atacaran desde un lado mientras corría hacia el hombre. Atacaron como una serpiente, rápidos y sin piedad, y en un destello rojo todo terminó. Pero no atacaron desde un costado. Las cadenas violetas zumbaron en rojo como si estuvieran complácidas de haber atravesado limpiamente al agresor de Tatsuki. Y Tatsuki era consciente de que su pulso aumentaba, podía sentir cómo su estómago intentaba estrangularse y cómo sus pulmones ardían al negarse a respirar. Vio cómo sus cadenas se disipaban en jirones de color púrpura y escuchó cómo el hombre se desplomaba en el suelo, pero nada de eso se registró en su mente consciente. Mientras el horror se apoderaba de todo su ser y su mundo parecía derrumbarse a su alrededor, no se dio cuenta de los sonrientes ojos carmesí que lo observaban todo con alegría. Porque lo único que realmente podía ver era una imagen que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Cuando su cuerpo destrozado cayó en la calle ensangrentada, él solo fue vagamente consciente de las lágrimas que corrían por su rostro. Y aún la luna brillaba intensamente. Incluso cuando otro sol perdió su luz. Estaba a su lado antes de darse cuenta de que se había movido, acunando su carne ensangrentada contra su pecho. De no haberlo hecho, tal vez no habría oído su voz. Naruto. La esperanza, el alivio y otros demonios venenosos intentaron echar raíces en su corazón, pero la dura realidad de su situación los hizo retroceder hasta el creciente vacío que amenazaba con apoderarse de él. Sus cadenas habían atravesado su torso, golpeando una multitud de órganos sin los cuales no sobreviviría lo suficiente como para recibir la atención médica adecuada. Esto era entonces, sus últimos momentos, sus últimos suspiros entrecortados. La fría opresión en su pecho parecía extender el entumecimiento por todo su cuerpo. Oh dioses, Tatsuki, estoy tan, fue interrumpido cuando ella levantó débilmente un dedo hacia sus labios. Calla, susurró, sorprendentemente tranquila considerando su situación actual. Tal vez cuando estás tan cerca de la muerte no parezca tan desalentador. Continuó con una sonrisa serena. No tenemos tiempo para eso. Ella tosió con fuerza y le salpicó el torso con sangre, y el líquido cálido corrió en riachuelos que el niño casi no notó. Realmente no tenemos mucho tiempo. Tatsuki y su dedo pasó sobre sus labios una vez más. Si consigo una tumba, puedes venir a hablar conmigo todo lo que quieras, pero por ahora, escucha. Esta es mi última oportunidad de hablar contigo, eres la última oportunidad de escuchar mi voz. Ella soltó una risa débil. Espero que puedas recordarlo con cariño incluso mucho después de que tu cabello haya perdido su color. Sabes, realmente esperaba con ansias esa noche contigo, y no solo por la deuda. Eras mi única amiga, por extraño que parezca. Fue tan agradable tener a alguien que me viera tal como era, quería poder expresar cuánto aprecio tenerte en mi vida. Ella sonrió con tristeza. Supongo que eso ya no es una opción, pero todavía hay una cosa que puedo hacer. Se incorporó y acercó sus labios a los de él para darle un beso rápido, dejando el sabor a cobre en su boca. Supongo que eso tendrá que bastar. Sabes, este cuerpo es técnicamente tuyo ahora, siéntete libre de hacer lo que quieras con él. Intentó darle una sonrisa sensual, pero carecía de la traviesa alegría que solía tener. Lo cuidaré bien. Prometió, inclinándose para darle otro beso rápido. Era solo un pequeño pensamiento con el que me gustaba jugar algunas noches, pero realmente podría habernos visto formando una familia propia, nunca hubiéramos tenido que estar solos otra vez. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos verdes mientras pensaba en el futuro que nunca tendría.
Sus propias lágrimas cayeron sobre ella mientras la abrazaba con más fuerza. Por favor, no me dejes. Él rogó. No me dejes solo otra vez. Ella continuó como si no hubiera escuchado sus súplicas. Tal vez podríamos fingir, solo por estos últimos momentos, que nos pertenecíamos el uno al otro, que finalmente habíamos encontrado la felicidad en este mundo horrible. Cualquier cosa, Tatsuki, dime, podemos hacer lo que quieras, pero no vayas. Me alegro de haber podido finalmente encontrar un marido antes de morir, es una lástima que no podré ayudar con los niños. Asegúrate de tener muchos para nosotros, ¿de acuerdo? Lo haré, te lo prometo, lo haré. Una hija estaría bien, ¿cómo la llamaremos? Preguntó suavemente, pasando la mano suavemente por su cabello mientras su respiración se hacía más débil. Hitomi, dijo con una sonrisa. La llamaremos Hitomi y será la niña más hermosa que el mundo haya visto jamás. Estoy seguro de que lo será. Después de todo, contigo como su madre, ¿cómo podría no hacerlo? Le dio un último beso en la frente. Descansa un poco, amor, te veré en la mañana. Sí, por la mañana. Buenas noches, cariño. Sería lo último que ella diría, la última vez que él escucharía su voz, y lo recordaría mientras viviera. Cuando el entumecimiento se apoderó de su cuerpo, nada pudo detener las lágrimas. Su cuerpo se había enfriado hacía mucho tiempo, y su preciosa sangre vital cubría el torso de él con una gruesa capa carmesí. Caminó lentamente, casi con reverencia, por las calles, como si ella solo estuviera durmiendo y él estuviera tratando de no despertarla de sus sueños. La camisa que había usado su agresor estaba envuelta firmemente alrededor de ella para preservar su modestia mientras se dirigía al complejo de Yamanaka. Él le había prometido que cuidaría de su cuerpo y esa era la única forma que sabía hacerlo. Eran su familia, no solo merecían saber de su fallecimiento, sino que ella merecía ser enterrada entre sus parientes. Era todo lo que podía hacer por ella en ese momento. Sin embargo, él no les entregaría sus posesiones. No, esos eran suyos para recordarla. Como lo había hecho innumerables veces a lo largo de esta terrible caminata, encontró su mirada atraída por su rostro pálido, bañado por el suave resplandor de la luna. Parecía tan pacífica, tan perfecta, como si los cielos hubieran dejado un ángel en sus brazos expectantes. En cambio, se la habían arrebatado. Sus ojos morados se movieron hacia el cielo despejado y frunció el ceño. Era una noche tan hermosa, totalmente inadecuada para lo que acababa de suceder. ¿No puede el cielo derramar una sola lágrima por la pérdida de un sol tan brillante? Debería haber estado lloviendo, la lluvia torrencial y el viento aullante eran una canción del duelo del mundo por la muerte de su primer amigo. Pero no iba a ser así. No, el cielo permanecía sin nubes, una luna sonriente los miraba fijamente a ambos mientras las estrellas titilaban con ignorante alegría. Era como si el mundo a su alrededor se burlara de él por su pérdida, o tal vez sintiera que no merecía ver la miseria que le había infligido. Tal vez esperara, entonces, a que él se fuera antes de derramar las lágrimas que ella merecía. Sacudiendo la cabeza de esos pensamientos, siguió adelante, la sangre seca de ella pegó su camisa a su piel. Solo brevemente se alegró de que su nueva capa hubiera quedado en su casa esa mañana. Sin embargo, de no ser así, no habría perdido ni un segundo para enfadarse por la pérdida. El cuerpo en sus brazos era mucho más precioso de lo que jamás podría ser la capa de un extraño. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el distrito de Yamanaka y la ira hirvió rápidamente dentro de él ante la figura que vio frente a él. Sin embargo, con la misma rapidez, fue empujado hacia abajo. No fue su culpa. No solo había estado siguiendo órdenes, sino que incluso si nada de eso hubiera sucedido, no habría podido salvar a Tatsuki. Tal vez no la hubiera lastimado él mismo, pero ella habría estado a merced del borracho que se había interesado en ella. Ninguno de los finales fue bonito, pero una pequeña semilla de duda dentro de su corazón se preguntó si no habría sido mejor para el borracho atraparla para que pudiera vivir más tiempo. Ella habría resultado herida, pero él podría haber estado allí para ayudarla a sanar. Dejando a un lado los recuerdos dolorosos, se concentró en su tarea. Ya era demasiado tarde para echarse atrás, y Noichi lo había visto. Y así, con paso solemne se acercó al jefe del clan Yamanaka, uno de sus parientes yacía muerto en sus brazos. Al principio hubo confusión, seguida rápidamente por el reconocimiento y la sorpresa, cuando el cuerpo fue entregado al caminante mental más hábil de Konoha, pero Naruto intentó no decir nada al hombre.
Tan pronto como el cuerpo estuvo fuera de su alcance, giró sobre sus talones y se alejó caminando hacia la noche. No se atrevía a mirar atrás. Una emoción vertiginosa invadió todo su ser. Lo había logrado, finalmente lo había logrado. Después de esperar tanto tiempo, finalmente había surgido una oportunidad absolutamente perfecta y no había perdido un momento para aprovecharla. Sí, estaría triste, estaría herido, pero seguiría adelante lo suficientemente rápido y el dolor que experimentó valió la pena para deshacerse de esa puta a la que le gustaba colgar a su precioso guardián. Fue inaceptable. Pero la justicia se hizo rápidamente. Y eso significaba que ya no quedaba nadie que pudiera robarle a su guardián. Ahora era suyo y seguiría siéndolo hasta el día de su muerte. Nada iba a cambiar eso. Si los dioses realmente le sonreían, esto no solo lo dejaría solo, sino que lo acercaría más a ella mientras buscaba consuelo. Tal vez entonces llegaría a apreciar realmente con quién iba a pasar el resto de su vida. Ahora solo quedaban dos mujeres en su vida y ninguna de ellas era una amenaza. Kato Shizune, aprendiz de la babosa Sanin, era visto solo en raras ocasiones y si se formaba algún tipo de relación entre ellos, parecía más probable que fuera la de hermanos. Los hermanos estaban bien, no había sentimientos románticos, ni placeres carnales, solo dos personas cercanas. Podría aceptar eso por su director. La otra mujer que no le gustaba debido a su sangre, pero Uchiha Mikoto tampoco era un problema. Claro, había dormido casi desnuda con su director, pero ya no estaba. Ojalá esté muy lejos. Ella era una amenaza potencial, sin duda, pero una cuyas posibilidades de robarse a Naruto eran anuladas por el simple hecho de que no podía pasar ningún tiempo con él. Alguna vez. Y eso la agradó mucho. Con una sonrisa, se reclinó en su asiento mientras disfrutaba de la dulce euforia de la victoria. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan maravillosamente y pasaría bastante tiempo antes de que esa sensación se desvaneciera. Conjurando una copa del sello, bebió delicadamente el preciado vino de Uchiha. Sabía a éxito, a un plan perfecto que había funcionado y que seguiría dando resultados favorables en el futuro. Era solo cuestión de tiempo antes de que Naruto finalmente viniera hacia ella, finalmente viera lo que había tenido todo este tiempo, pero hasta entonces ella esperaría pacientemente. Acababa de perder a alguien cercano a él y necesitaba algo de tiempo para sí mismo. Es hora de llorar, lamentarse y, con un poco de suerte para ella, superar a la prostituta que le había estado hundiendo sus garras. ¿Y si no lo logró? Bueno, para eso estaba ella aquí. Ella lo ayudaría a olvidarse de la pequeña zorra, él merecía una mujer de verdad y ella estaría feliz de brindarle una. Su director, al igual que ella, no merecía nada más que lo mejor. Mito estaría feliz de aplastar a cualquiera que pensara que era mejor para su director que ella. Él. Era suyo. Y nadie se lo iba a llevar. ¿Qué estaba haciendo ella? Mirando fijamente a su mesa, Kurenai apoyó su frente en una de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que su figura materna se fue en un viaje de entrenamiento con su hija biológica y habían pasado al menos 2 años desde la última vez que vio a Naruto. Durante 2 años había estado atenta al joven que las amas de casa chismosas y las ancianas parlanchinas parecían tener mucha más suerte que ella en detectar. Las historias habían disminuido drásticamente después de los primeros 6 meses, pero seguían ahí. Hable sobre verlo en una tienda local o correr por los tejados de camino al campo de entrenamiento. Y, sin embargo, ella, una hábil Jounin, no pudo encontrarlo. Por supuesto, ella le había preguntado al Hokage, pero él se negó a revelar esa información. Había dicho algo sobre que era una medida de seguridad considerando el estatus de Naruto, pero ambos sabían que era porque Naruto no estaría contento con que el Sandaime diera su dirección. Pero ¿sabía el Sandaime que Naruto no había estado apareciendo en la academia? Sería extraño si lo supiera y permitiera tal cosa. Era extremadamente raro que la descendencia de un shinobi y una kunoichi no se convirtiera en un shinobi simplemente porque crecieron en un entorno que lo alentaba y sus sistemas de chakra eran mejores que los de los nacidos de civiles. Luego, por supuesto, estaba su herencia. ¿Cómo es posible que el hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato no se convierta en shinobi? No solo fue un desperdicio, sino que redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un objetivo como ese tendría que ser capaz de protegerse a sí mismo si algo sucediera, de lo contrario lo perderías por completo y esa era una pérdida aún mayor que no convertirse en shinobi en primer lugar.
Por otra parte, también era posible que Iruka hubiera mentido, lo que planteaba la pregunta de por qué. Naruto no le había dicho a su maestro que la mantuviera alejada de él, ¿o sí? No era un pensamiento agradable y ella prefería mucho más la idea de que Iruka había mentido porque sospechaba de ella, lo cual era comprensible. Había pasado más de un año y ella solo estaba comprobando cómo estaba Naruto. Ella también habría sospechado en su posición. Casi podía verlo como el maestro protegiendo a Naruto, por lo que estaba agradecida. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Sin embargo, la ayuda o la falta de ayuda no hicieron mucho por cambiar el hecho de que ella todavía no estaba segura de su bienestar. Podría haber hecho amigos poderosos y estar viviendo la gran vida con ellos, tan seguro como sea posible, o podría estar arreglándoselas dentro del distrito de la Luz Roja, reconstruyendo su vida con la basura descartada de los habitantes menos agradables de Konoha. Y allí estaba ella, sin hacer nada. Ella no podía soportarlo. Kurenai solo podía imaginar cómo la vería Naruto si finalmente lograba encontrarse con el escurridizo muchacho. En el mejor de los casos, la compadecería y, en el peor, se sentiría disgustado, y esta era alguien que la conocía. Si era tan patética en su inutilidad que merecía la compasión de la persona que pensaba que quería matarlo, algo andaba mal. ¿Cómo puedo llamarme una kunoichi, y mucho menos alguien que quiera ayudarlo con lo que necesite? Dioses, ni siquiera puedo ayudarme a mí misma. Entonces un pensamiento muy curioso la asaltó y la hizo repensar sus acciones durante los últimos 2 años. Si no puedo encontrarlo para brindarle ayuda, al menos puedo convertirme en alguien a quien él estaría dispuesto a acudir cuando necesite ayuda. Sí, era un plan real, algo que ella podía hacer, algo de lo que podría ver el progreso. Si él estaba tan en contra de verla como estaba ahora, ella tendría que convertirse en alguien de quien él estaría orgulloso de llamar camarada. Él va a ser un shinobi, yo puedo ser el superior al que admira, su senpai. Y, tal vez, pueda convencer a Sandaime-sama de que me deje liderar su equipo genin. Con renovada esperanza y una sonrisa en su rostro, Kurenai agarró su equipo y se dispuso a entrenar. Ella estaría ahí para él cuando la necesitara. Por ahora, sin embargo, necesitaba convertirse en alguien a quien valiera la pena acudir en busca de ayuda. No te preocupes, Naruto-kun, pronto seré parte de tu vida. Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso o moriré en el intento. Con un fuego decidido ardiendo en su corazón, finalmente sintió que todo iba a estar bien. Habían pasado 3 días desde que habían visto a Naruto por última vez. Eso en sí no era demasiado extraño, ya que el chico se esforzaba mucho por ser un fantasma dentro de la aldea que llamaba hogar. Sin embargo, lo que lo hacía extraño era el hecho de que se suponía que estaba bajo vigilancia por orden del Hokage. ¿Cómo lo habían perdido? ¿Cómo era posible que no pudieran localizarlo? Naruto no se había ido, Kakashi lo sabía a ciencia cierta porque había estado a cargo de las patrullas a lo largo de la muralla de Konoha durante la última semana. Lo que Kakashi sí sabía, sin embargo, era que Naruto tampoco había estado en casa. Al parecer, fue allí donde lo perdieron. Alguien en los rangos superiores del personal de seguridad tenía el brillante plan de asignar a todos los vigilantes del chico a su casa. Una vez que regresara, lo mantendrían bajo vigilancia constante y lo seguirían según fuera necesario. Por supuesto, ese plan se fue al carajo cuando Naruto decidió no regresar a casa. Quien dio esas órdenes probablemente disfrutó de una buena mordida en el trasero de un Sarutobi enfurecido por ese pequeño error. Bueno, si lo mirabas desde otro ángulo, quienquiera que hubiera sido asignado para vigilarlo nunca falló en su misión, ya que el chico nunca apareció para permitirles comenzar. Probablemente podrían salir del apuro con ese, aunque sin duda serviría para aumentar la rabia que sentía Hiruzen hacia quien había dado las órdenes. Pobre bastardo. Kakashi supuso que no sabían dónde estaba y eso era algo, al menos, pero realmente no era información muy útil. Por otra parte, cuando se trataba de Naruto había muy poca información útil que encontrar. Dioses, ese niño algún día se convertiría en un excelente shinobi. Es decir, si pasó la academia. Dado que tenían a alguien mirándolo ahora mismo en caso de que apareciera, era obvio que no estaba haciendo ninguna de sus cosas normales. ¿Pero dónde podría estar? Y, más importante aún, ¿por qué? Naruto había mantenido el mismo horario aproximado durante casi 2 años, ¿qué había cambiado eso? Debió haber surgido algo que era mucho más importante que cualquier otra cosa que hiciera habitualmente. La única pregunta entonces era ¿qué?
Kakashi suspiró y negó con la cabeza. Habían recorrido toda Konoha sin ver al chico, pero sabían que todavía estaba dentro de los muros. Podría estar bajo tierra, tal vez en un búnker o en un sótano, pero eso era poco probable. Por un día, tal vez, pero 3. Un espacio cerrado como ese probablemente pondría al chico bastante nervioso. Tal vez hubiera una sola salida, y eso nunca era favorable. Entonces, ¿dónde más podría estar? Su único ojo descubierto escrutaba el horizonte, observando perezosamente los tejados mientras hacía un repaso poco entusiasta de sus alrededores. Naruto no estaba dispuesto a aparecer de repente gritando «Aquí estoy, puedes dejar de buscar». Diablos, en todo caso, si el chico se enterara de su búsqueda, se mantendría agachado incluso después de regresar solo para complicarles las cosas. Probablemente lo consideraría entrenamiento. ¿Entrenando, eh? La mirada de Kakashi se vio atraída hacia los campos de entrenamiento cerca del borde de la aldea. ¿Alguien había revisado allí ya o toda la búsqueda se había dirigido hacia el pueblo propiamente dicho? Teniendo la sospecha de que probablemente había sido descuidado, Kakashi se escabulló para comprobarlo. Si Naruto estaba allí, genial, si no, podría afirmar que estaba buscando después de pasar 1 o 2 horas leyendo el libro más nuevo de Jiraiya. Fue realmente un ganar-ganar. La casa estaba en silencio, demasiado para su gusto. Tumbada en su cama, Shizune se preguntó, no por primera vez, si debería empezar a aceptar misiones. Incluso un rango C rutinario sería un bienvenido descanso de esta vida monótona que había vivido. Por supuesto, como aprendiz de Tsunade, la babosa Sannin tendría que aprobarla para misiones y si el último Senju estaba atrapado aquí en Konoha, entonces no había forma de que dejara escapar a su asistente, ni siquiera por unos días. Siempre podía mencionarle a su maestro lo aburrida que estaba aquí en el complejo Senju, pero eso simplemente llevaría a que le dijeran que saliera de buscar a Naruto. Incluso después de 2 años, Shizune no tenía idea de por qué Tsunade quería conocer al chico, ni sabía por qué el Sandaime Okage mantenía toda su información en secreto. Seguramente no había mucho daño en dejarle saber a Tsunade del Sannin donde vivía el niño para poder hablar con él. A menos, tal vez, que Tsunade estuviera molesto con él por algo. Era poco probable, pero ciertamente sería motivo para mantener a la mujer lo más alejada posible del niño. Sin embargo, si Shizune supiera dónde estaba, no se lo diría a su maestra. Si la mujer se negaba a decirle lo que estaba pasando, entonces no había razón para que la ayudara a rastrear a un chico que nunca la había conocido. Pensando en Naruto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se había encontrado con él. Durante los primeros meses que pasó en Konoha, se lo encontraba 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a verlo cada vez menos. Durante los últimos 6 meses, los encuentros con él habían sido especialmente escasos. De hecho, habían pasado casi 8 desde la última vez que lo vio. No eran nada cercanos, probablemente ni siquiera amigos, pero él era una de las pocas personas que conocía aquí en Konoha, a pesar de haber vivido aquí durante los últimos 2 años. Shizune realmente no era muy buena para conocer gente. En realidad, eso no era cierto. Era buena para conocer gente, una vez. No tenía idea de cómo mantener ningún tipo de relación con ellos después de eso. Durante sus viajes no había sido necesario. Se encontraba con alguien, era amable, se ocupaba de cualquier asunto que tuviera que resolver y eso era todo. Lo más probable era que no volviera a ver a la misma persona 2 veces, o si lo hacía, esa persona, y a menudo ella, no lo recordaría. Así que, ahora que estaba en un mismo lugar, le resultaba difícil recordar quiénes eran las personas y de qué habían hablado la última vez que se vieron. Simplemente no estaba acostumbrada. Es cierto que se había familiarizado con la familia Ichiraku, ya que su puesto de ramen se había convertido en uno de sus lugares favoritos para comer. Cuando pasas más de una década viviendo en hoteles, tus habilidades culinarias tienden a oxidarse. Muy oxidadas. Basta con decir que ni ella ni Tsunade sabían cocinar muy bien. Claro, se las arreglaban para preparar algunas comidas sencillas y practicaban de vez en cuando, pero la opción preferida siempre era un restaurante, ya fuera para llevar o para cenar allí. La mayoría de las veces era comida para llevar, como lo podían atestiguar los numerosos recipientes que había en el frigorífico. Ciertamente no había sido el resultado de viajar con la babosa Sannin que ella esperaba, eso era seguro. No, ella había estado esperando aventuras y emoción.
Las únicas aventuras en las que alguna vez pudo participar fueron las cacerías de Tsunade cuando su amo borracho se había alejado del pueblo y tuvo que ser llevado de regreso al hotel en el que se estaban hospedando. Divertido. Fue bastante triste y, aunque había aprendido mucho, en cierto modo lamentaba su decisión de unirse al último Senju en sus largas vacaciones desde Konoha. Naruto, el pequeño ladrón, probablemente tuvo más aventuras en un día que durante todo su aprendizaje. De hecho, apostaría a ello, y esa era una apuesta que incluso Tsunade podría ganar. Los pensamientos de Shizune comenzaron a divagar mientras comenzaba a imaginar todas las cosas que podría haber hecho en los últimos 2 años. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a imaginarse a sí misma a su lado en esos eventos. Sin duda, sería divertido hacer algo para variar, tener una cara familiar a su lado mientras lo hacía lo haría aún mejor. Me pregunto si Hiruzen me dejaría liderar un equipo de genin, enseñar a Naruto y a otros dos lo que había aprendido de Tsunade mientras los cuatro hacían misiones en todas las naciones elementales. Sonaban muy divertido. Claro, sería una gran responsabilidad, pero ella había estado cuidando a un Sannin por más de una década, dudaba que 3 preadolescentes pudieran ser mucho más problemáticos que un Senju borracho. El equipo Shizune, especializado en sigilo e infiltración, que pasa semanas tras las líneas enemigas y se va sin dejar rastro. Se rió al pensarlo. Suena bien. Ahora ojalá pudiera convencer al Hokage. Vamos, Kaa-san, tenemos que encontrarle un regalo a Mii-kun. Kusina se rió de la energía de Naruto, observando cómo la chica sonriente corría hacia la primera tienda que encontraron. Siguiendo a un ritmo mucho más tranquilo, Kusina alcanzó a su hija que estaba mirando fijamente un zorro rojo de peluche. ¿Crees que a Nii-kun le gustaría esto, Kaa-san? Preguntó la niña. No lo sé, respondió Kusina. Puede que sí, pero debes recordar que no recibirá sus regalos hasta dentro de 2 años. Puede que le guste ahora, pero puede que no le interese después de graduarse de la academia. La joven frunció el ceño pensativamente antes de dejar al zorro y adentrarse más en la tienda en su búsqueda. ¿Sabes? No tienes que buscar un regalo ahora mismo. Podemos simplemente mantener los ojos bien abiertos para ver cualquier cosa que a Naruto le pueda gustar durante los próximos 2 años y conseguírselo. Naruto se volvió hacia ella, cruzando los brazos y haciendo un puchero. No podemos hacer eso, Kaa-san, es como olvidarnos de su cumpleaños. Declaró la rubia. Tenemos que regalarle regalos cada vez para que cuando finalmente se los entreguemos sepa que estuvimos pensando en él durante el viaje. No podemos decir, oh, encontramos este en nuestro camino de regreso y pensamos que sería un buen regalo para tu 9º cumpleaños, o encontramos menos regalos adecuados para ti de los que nos habrían gustado en nuestro viaje, pero no te preocupes, encontramos algunos aquí en Konoha antes de pasar por el complejo. Bueno, podríamos, y Naruto le lanzó a su madre la mirada más acalorada que pudo. Bien, bien. Kusina se rindió, levantando las manos. Solo estaba bromeando. Solo me estoy asegurando de que sepas que es posible que no encontremos algo para él cuando cumpla 9 años. Estoy seguro de que preferiría tener un regalo tardío que le guste que uno a tiempo que mete el fondo de su armario para ser educado. Supongo que estás en lo correcto. Concedió Naruto. Realmente quiero asegurarme de que tengamos regalos para Nii-kun. Hemos estado entrenando mucho y me temo que podríamos estar tan ocupados que nos olvidaremos de buscarle regalos si no lo hacemos ahora. ¿Piensas en él todos los días, no? Cuestionó la matriarca Uzumaki. Sí, por supuesto, ¿no? Kusina le dio una sonrisa a su hija. Todos los días, y así sé que no lo olvidaremos. Si encontramos un regalo hoy, genial. Esta semana, igual está bien. Justo antes de que regresemos. Estoy segura de que lo apreciará igualmente, especialmente si se lo da a su linda hermanita. Kaa-san. Gimió la chica, con las mejillas enrojecidas al recordar su elección de palabras bastante vergonzosa dentro del palacio del Daimyo del Fuego. Oh, ¿no te gusta eso? ¿Qué tal su hermosa hermana? Por favor, deje de. ¿Su sexy hermana? Eso solo lo empeora. Naruto gimió con frustración. Kusina frotó cariñosamente la cabeza de su hija. Es mi derecho, no, es mi deber, como tu madre, burlarme de ti sin descanso. Y eso se aplica el doble cuando se trata de chicos, incluso si es tu hermano. Naruto bajó la cabeza en señal de derrota mientras Kusina soltaba una carcajada. ¿Qué sentido tenía ser padre si no podías meterte con tus hijos? La había cagado.
Por los dioses, la había cagado. Con los dedos se masajeó el puente de la nariz, la pipa de tabaco que también solía servirle para tranquilizarse sin hacer nada por él hoy. Había actuado con demasiada precipitación, de eso estaba seguro. Debería haber esperado más, debería haberse asegurado por completo, e incluso entonces debería haber obtenido información del joven al que había enviado tan rápidamente a visitar a Inoichi. Ese era otro de los problemas que rodeaban al chico. Al parecer, ni siquiera una hora después de ser liberado de la custodia, Naruto le había traído al jefe del clan Yamanaka el cadáver ensangrentado de un civil que había abandonado el clan. Inoichi estaba, comprensiblemente, molesto por esto. Lo vio como una retribución por invadir la mente del chico, pero Hiruzen lo sabía mejor. A pesar de su mala decisión cuando cometió el error de no confiar en el joven heredero Namikaze, el Sarutobi sabía que Naruto no era ese tipo de persona. Al menos, no todavía. El mundo shinobi era cruel y tenía una tendencia a cambiar a las personas rápidamente. Con suerte, no convertiría a Naruto en un monstruo. A este ritmo, sin embargo, Hiruzen estaba más preocupado por las acciones de él mismo y de aquellos que decían ser amigos del clan Uzumaki que convertirían al niño en algo cruel e inhumano. Ciertamente no sería la primera persona en ser arrastrada a tal oscuridad. Entonces, aunque Hiruzen dudaba de que Naruto hubiera salido y matado a la mujer en un ataque de ira, el hecho era que había llevado su cadáver al mismo hombre que se había metido en la mente del niño menos de una hora antes. Ciertamente no lo puso en una posición favorable con el clan de Mindwalkers. El Sandaime Hokage pudo haber sido capaz de averiguar lo que realmente sucedió de Naruto, pero nadie había sido capaz de localizarlo en los últimos días. Por otra parte, la posibilidad de que el chico cooperara con él era extremadamente baja. De hecho, había una posibilidad mucho mayor de que Naruto intentara apuñalarlo. Eso sería una mala idea, pero se sabía que la gente hacía cosas estúpidas cuando se enfurecía. Sin embargo, el vino envenenado también era bastante probable. Sandaime-sama. Hiruzen miró al otro lado de su escritorio al agente Anbu que estaba firme. Ah, Lemur, ¿qué pasa? Señor, Perro se ha perdido durante la búsqueda. No estamos seguros de su paradero. Kakashi era conocido por su pereza y actitud relajada, pero que desapareciera durante una misión, especialmente una relacionada con el hijo de su sensei, era extraño. Pensando por un momento, Hiruzen volvió su atención a Lemur. Lo más probable es que no puedas encontrarlo porque no has encontrado a Naruto. Es probable que él haya localizado al chico y lo esté vigilando. En caso de que no lo haya hecho, debes continuar con tu búsqueda. El Anbu hizo un saludo militar y desapareció, dejando al viejo Sarutobi dentro de su oficina. Gato. Ella estaba de pie, firme, frente a su escritorio antes de que la palabra terminara de salir de su boca. Había estado nerviosa desde que Mono y Oso arrestaron a Naruto y había sido bastante expresiva al hacerle saber su descontento con sus acciones hacia un niño civil. Tenía razón, por supuesto, y ambos lo sabían. Estaba preocupada por el niño ya que, como la mayoría de sus Anbu, se había encariñado bastante con el pelirrojo. Eso la hacía perfecta para esta tarea. Tengo motivos para creer que Ataque Kakashi ha localizado al hijo de Kusina. Debes confirmarlo y observar al niño si lo encuentras. Infórmame al final del día. Señor. Ella saludó rápidamente antes de desaparecer y se apresuró a completar la tarea asignada. Recostándose en su silla con un suspiro, Hiruzen esperó que su informe fuera favorable. Si él era realmente afortunado, ella podría incluso acercarse al chico. Si pudiera arrojar algo de luz, aunque sea un poco, sobre el cuerpo que le había entregado a Inoichi, su trabajo sería muchísimo más fácil. Por otra parte, este problema fue un castigo apropiado por sus errores. No tenía dudas de que había perdido toda la confianza que el chico tenía en él. Este fue el resultado. Al final, él solo tenía la culpa. Es posible que los otros Anbu no hayan podido encontrarlo, pero Kat pudo encontrar a Kakashi sin ningún problema. Para ser justos, los otros Anbu probablemente ni siquiera habían mirado, simplemente informaron su ausencia y continuaron con la búsqueda real. Casi no podía creer que el adorable joven que entró por primera vez en la oficina del Hokage y actuó como un pequeño shinobi hubiera terminado aquí. La búsqueda de él rivalizaba con la de Uchiha Itachi una semana antes, y ese cabrón había masacrado a todo su clan, uno de los clanes fundadores de Konohagakure no Sato, nada menos. Fue una locura. Por otra parte, este era un Uzumaki, la locura era parte de lo cotidiano. Al mismo tiempo, este era un Uzumaki, no fundaron Konoha, no, simplemente habían gobernado un maldito país.
Quizás el tamaño de la búsqueda no fue tan extraño. Ahora que lo pensaba, ¿eso no lo convertía en príncipe? Ya no había un país sobre el que gobernar, pero aún así, la realeza era la realeza y en lo que se refería a las arcas, el clan Uzumaki era igualado por pocos. El tesoro de los Uzumaki era suficiente para permitirles mantener el estatus real. Las personas con tanto dinero eran reyes y reinas, independientemente de la sangre. Por supuesto, si él era un príncipe, ¿por qué diablos la gente no se apresuraba a ayudarlo? Seguramente habría quienes intentarían agradarle para tener la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su clan. Quizás fue el conocimiento de que Kusina era la cabeza del clan y todavía estaba presente lo que los disuadió de intentar cualquier cosa. Esa mujer daba miedo cuando estaba enojada y saber que la gente estaba tratando de aprovecharse de su hijo ciertamente la enojaría. Por otra parte, dado que acababa de levantarse y dejarlo, realmente no tenía derecho a estar enojada por la vida que había dejado caer sin darse cuenta sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, él lo estaba manejando notablemente bien. Esos hombros eran más fuertes de lo que parecían. Kat se deslizó entre el árbol y se agachó en una de las ramas más grandes. Kakashi se sentó en la misma rama, apoyado contra el tronco con una pierna balanceándose perezosamente en el aire. Tenía la nariz enterrada en un libro, como solía suceder, y no hizo ningún movimiento para reconocer su llegada. Como había predicho Hiruzen, Naruto estaba cerca, entrenando como si su vida dependiera de ello. Kakashi se movió a su derecha, impulsándose hasta ponerse de pie. Bueno, dijo con un tono lento y pausado. Parece que Okage-sama ha enviado a alguien para que me releve de mi guardia. Supongo que me iré entonces, tata. Y con eso se fue, probablemente regresando a su apartamento para disfrutar de la lectura de su libro en la comodidad de su propia casa. Sacudiendo la cabeza hacia su senpai, dirigió toda su atención al joven en el campo de entrenamiento. Los árboles a su alrededor habían sido reducidos a palillos de dientes, las hojas esparcidas sobre el suelo revuelto que había sido lleno de innumerables pequeños cráteres. Cualquier hierba que alguna vez hubiera estado presente no se veía y profundas hendiduras habían atravesado el paisaje en patrones aparentemente aleatorios. Naruto estaba en medio del caos, brotando cadenas de cada parte de su cuerpo en todos los tamaños y longitudes imaginables. Desde trozos de chakra solidificado tan delgados como su meñique hasta grandes eslabones más anchos que su torso que probablemente no habrían quedado fuera de lugar con un ancla al final. Parecía estar intentando controlarlos a todos a la vez y de diferentes maneras, y estaba fracasando estrepitosamente. Tomando el asiento que Kakashi acababa de dejar libre, Kat procedió a mirar. Sería la sesión de entrenamiento más destructiva que jamás había presenciado. Como hormigas lo harían, pasaron corriendo a su lado, haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual mientras se apartaban ante él, un mar de carne y terror. Le trajo una sonrisa a su cara. El goteo de gente fue disminuyendo cada vez más a medida que avanzaba hacia las profundidades más oscuras de su precioso santuario, hasta la única habitación que era para él y solo para él. Un santuario dentro de su santuario, un lugar donde pudiera hacer una pausa y ordenar sus pensamientos antes de sumergirse nuevamente en el caos que era su búsqueda para aprenderlo todo. Por el momento, eso significaba centrarse en alcanzar la inmortalidad para tener tiempo suficiente para hacerlo. Había demasiado para exprimir en una sola vida. Tal como estaban las cosas, ya había encontrado una forma viable, aunque no incómoda, de prolongar su vida indefinidamente. Tenía la ventaja adicional de permitirle cambiar su apariencia y, mejor aún, su género. ¿Cansado de comprar bebidas en el bar local? ¡Bum! Ahora las bebidas son pagadas por ti. Probablemente terminaría perdiendo mucho tiempo probando muchas de las cosas que ya había hecho nuevamente como mujer, solo por curiosidad. Por supuesto, la capacidad de simplemente entrar al lado femenino de las aguas termales sin ningún problema era ciertamente intrigante. Realmente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo con una mujer. Dejando atrás los deseos carnales, llegó a la puerta de sus aposentos privados y abrió las puertas dobles de madera oscura intrincadamente tallada. Al entrar en la reconfortante oscuridad de su habitación, permitió que su postura se relajara y una suave sonrisa se extendió por sus labios. Su silla, que era más bien un trono, rápidamente encontró su cuerpo hundiéndose en ella con un gemido. Habían pasado 56 horas desde la última vez que dejó su trabajo para tomar un merecido descanso. Por mucho que le hubiera gustado continuar, sabía que el yo era lo primero. Todo su trabajo sería en vano si se hiciera polvo para completarlo.
Cerrando los ojos solo por un momento, estos se abrieron nuevamente para ver el cuadro de su ahijado. Con una sonrisa en su rostro, recordó las últimas noticias que había recibido sobre el niño. Pensar que el chico sería capaz de hacer tal cosa, un escalofrío de placer le recorrió la columna. Fue absolutamente increíble con qué facilidad Konohagakure no Sato pudo crear monstruos como él. Uzumaki Naruto, hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato, había acabado con una vida. Ah, pero esa no era la mejor parte. El chico no solo había acabado con dos de ellas con el mismo ataque, sino que además, uno de los dos había sido un amigo cercano suyo. Las cadenas de chakra creadas originalmente por Uzumaki Mito habían destrozado a la joven Yamanaka sin piedad, sin importarle la agonía que una muerte así infligiría a su víctima. Estaba delicioso. Por lo que entendió, la mujer había estado a merced de algún matón civil, nunca hubiera imaginado que su ahijado la mataría por su debilidad. Le recordaba tanto a sí mismo que no pudo evitar los sentimientos de nostalgia y orgullo que crecieron en su interior. El matón también había sido asesinado, por supuesto, por el delito de amenazar lo que pertenecía al joven, pero eso era de esperar. Aún así, era la muerte de la mujer lo que no podía superar. Su ahijado estaba creciendo tan rápido. Si hubiera sido capaz de deshacerse de ellas, ese pensamiento podría haberle hecho brotar una lágrima de alegría. Pero eso no era todo, porque el niño, incluso después de una ejecución tan brutal de una de las pocas personas cercanas a él, no estaba satisfecho. Incluso ahora, estaba seguro de que el joven Uzumaki todavía estaba entrenando para perfeccionar sus cadenas de chakra. Había sido una excelente muerte, pero querer mejorarla a la edad de 9 años. Este niño crecería para ser un monstruo que rivalizaría incluso con él mismo. Quizás por eso lo llamaban padrino, porque realmente sentía como si el niño fuera su hijo. Por supuesto, habría recordado haberse acostado con una mujer como Kushina y estaba absolutamente seguro de que eso no había sucedido. Por otra parte, ciertamente no tenía la tolerancia al alcohol de Tsunade, o incluso de Jiraiya, era posible. Esperaba, por mucho que le agradara la idea de que Naruto fuera su propio hijo, que ese no fuera el caso. Haber dormido con la princesa Uzumaki y aún así no recordarlo. Ese sería, en verdad, un destino cruel. Borró esos pensamientos de su mente. Quizás lo primero que tenía que hacer una vez que tuviera un nuevo cuerpo era tener una cita o algo así. Si eso no funcionaba, siempre podía encontrar una prostituta o algo así. Estos pensamientos realmente lo distraían demasiado mientras trabajaba hacia la verdadera inmortalidad. Centrándose en cosas más importantes que su líbido, su atención se centró en la cita de hoy. Pronto sería el cumpleaños de Naruto, ¿qué podría regalarle? El sello maldito casi había sido perfeccionado, sin duda aumentaría el poder de sus cadenas de chakra, aunque podría costarle el control. Sin embargo, el control parecía ser en lo que el chico estaba trabajando, así que tal vez debería dejarlo para más adelante. La amiga de Naruto había sido prostituta, así que tal vez podría reemplazarla como regalo. No, eso no duraría lo suficiente, quizás una esclava en su lugar. Podría disfrutarlo. Por otra parte, aunque la esclavitud todavía era legal, era extremadamente difícil pasar por todas las tonterías legales que la rodeaban. Lo haría por el niño, por supuesto, pero viendo que su ahijado todavía era un menor civil, probablemente era una mala idea. Ni siquiera estaba seguro de si podría poseer una esclava, incluso como príncipe de Uzu, antes de haber alcanzado la madurez legal. Al menos, no sin el consentimiento de su madre, y eso estaba fuera de discusión. No, necesitaba algo práctico, algo simple, algo que le pudiera servir de inmediato. Necesitaba algo adecuado para el pequeño asesino que era. Una sonrisa apareció en su rostro. Orochimaru sabía exactamente lo que necesitaba su ahijado. Muy bien, clase terminada. El sonido de los niños en estampida ahogó momentáneamente sus pensamientos, pero cuando se alejaron lo suficiente de su salón de clases, su mente instantáneamente se dirigió al árbol vacío justo afuera de la ventana. Excluyendo el tiempo que pasó en el hospital, no hubo ni un solo día que Naruto se hubiera perdido por completo. Pero luego, 2 días después de la masacre de Uchiha, simplemente desapareció. Parece, sin embargo, que no fue el único que no lo había visto. Todos los Anbu de Konoha parecían estar buscando al chico desaparecido en una búsqueda que casi hacía que la de Uchiha Itachi pareciera mediocre. Y, sin embargo, aparecieron con las manos vacías. Sabía que el chico era sigiloso, pero esto era absurdo. O Naruto ya no estaba en la aldea, algo poco probable, o no estaban buscando en los lugares correctos.
Por otra parte, ¿quién conocía los lugares correctos cuando se trataba del niño? El Hokage podría haberlo hecho, pero esta búsqueda demostró lo contrario. No, el chico no era de los que decían nada sobre él. Incluso si estaba en Konoha, era probable que tuviera una multitud de lugares donde esconderse si algo sucedía. Solo quedaba la pregunta de por qué había elegido desaparecer. Había estado aquí el día de la masacre Uchiha y el día después e incluso el día después de ese, por lo que no pudo haber sido causado por eso, pero aparte de eso no había ningún evento del que Iruka estuviera al tanto. Sin embargo, había escuchado a Yamanaka Ino decir algo acerca de que su padre fue al Hokage por el niño. ¿Había pasado algo entre ellos dos? Tendría que preguntarle a la chica en la próxima oportunidad. Por lo que podía ver, cualquier interacción entre el joven Uzumaki y el jefe de Yamanaka habría sido el último avistamiento conocido del niño. Cualquiera que fuera el caso, si no aparecía pronto sus notas caerían drásticamente. Estaría peligrosamente cerca no solo de fracasar, sino de ser expulsado por completo del programa Shinobi. Iruka no podía soportar la idea de tal potencial desperdiciado si eso sucediera. Por otra parte, dudaba incluso de que eso pudiera impedir que el Uzumaki ejerciera su profesión elegida. Iruka no se sorprendería si fuera directamente a la capital del fuego para registrarse como un shinobi del país del fuego que residía en Konohagakure no Sato, a la corte imperial del fuego probablemente le encantaría tener a alguien que les respondiera dentro de los muros de Konoha, les haría mucho más fácil vigilar la aldea y comunicar sus deseos al Hokage. Iruka se estremeció levemente al pensarlo. Sería bueno para el niño, sin duda, y para Inokuni en su conjunto, pero seguramente se ganaría muchos enemigos dentro de la aldea si eso era lo que terminaba haciendo. No era como si realmente conectara con mucha gente y no habría sorprendido al instructor de la academia si Naruto realmente viera a la mayoría de la población de Konoha como hostiles o desconocidos, pero había una gran diferencia entre que él los viera como tales y que los shinobi de Konoha realmente la tuvieran en su contra porque respondía a alguien superior a su Kage. No sería algo con lo que debería tener que lidiar tan joven, no solo para convertirse en shinobi. Sin embargo, seguía siendo una opción viable para el niño, pasara o no la academia. Quizás el joven preferiría poder pasar un poco más de tiempo viajando por los bosques entre la capital del fuego y Konoha, en lugar de quedarse encerrado en la aldea cuando no está en misiones. De cualquier manera, Iruka esperaba volver a aparecer pronto. Todavía tenía mucho que enseñarle al aspirante a shinobi. Eslabón tras eslabón, cadena tras cadena, el chakra brotaba de su cuerpo en tal cantidad que era visible, cubriendo su cuerpo con un brillo azul etéreo. Parte de él se formaba sobre su ropa, parte de su piel y parte incluso debajo de ella, desgarrándose de su cuerpo en un chorro de sangre que brillaba como 1000 gemas a la luz del sol poniente. Lo poco que le quedaba de ropa colgaba de su cuerpo hecho jirones, pegado a su carne por la sangre seca y el sudor. Su forma estaba en una forma notablemente buena para un niño de su edad, especialmente considerando sus condiciones de vida, pero eso cambió con el nacimiento sangriento de cada cadena que se había formado dentro de él, dejando su piel como un mosaico de piel y músculo desnudo. En varios lugares, el hueso amarillo se destacaba orgullosamente entre las manchas de carne desnuda que se retorcían mientras su cuerpo se flexionaba de una posición a la siguiente, sin detenerse nunca, sin descansar nunca, sin preocuparse nunca por su propia salud. Había una sola cosa que importaba y era dominar estas cadenas. Uzumaki Mito había sido la primera en utilizar este tipo de cadenas y era famosa por haber atado al Kyuubi no Kitsune con ellas después de que Uchiha Madara invocara a los Biju en el Valle del Fin. Nunca utilizó muchas a la vez, pero las que utilizó eran casi irrompibles y podían ejercer suficiente fuerza para aplastar una montaña. No se la podía tomar a la ligera. A lo largo de su vida dominó las cadenas, utilizándolas siempre que podía. Con el tiempo, tuvo suficiente control sobre ellas como para no haber tenido que mover su cuerpo nunca más en su vida. Verdaderamente, una señal de que alguien dominaba bien su técnica. Kushina Uzumaki aprendió la técnica de la cadena de chakra de un anciano Uzumaki Mito poco antes de la muerte de la mujer. Ella, al igual que Mito, alcanzó un nivel muy alto de dominio sobre las cadenas. Sin embargo, a diferencia de las de Mito, las cadenas de Kushina eran rápidas y numerosas para complementar su habilidad con la espada. El clan Uzumaki era bien conocido por su habilidad con las espadas y Kushina se había aficionado a ellas como a muchos miembros del clan antes que ella. Prefiriéndolas a sus cadenas, las usaba para complementar su estilo, lo que la convertía en una enemiga terriblemente peligrosa a la que enfrentarse en el campo de batalla.
Como su uso de las cadenas difería mucho del de Mito, nunca obtuvo el mismo nivel de precisión que la mujer, optando en cambio por blandirlas como espadas o, como algunos dirían, colas. Ambos eran maestros del estilo que eligieron, pero para Naruto, eso no fue suficiente. No podía permitir que sus cadenas fueran solo rápidas o solo fuertes. Las necesitaba precisas, necesitaba poder controlar 1.000.000 tan bien como controlaba una. Necesitaba dominar no el uso de las cadenas, sino las cadenas mismas. Quería poder usarlas como cadenas, como cuerdas, como serpientes, como cualquier cosa en la que quisiera formarlas. ¿Por qué tenían que ser cadenas? ¿Por qué no podían ser placas de chakra solidificado? ¿Por qué tenían que venir de su cuerpo? ¿Por qué tenían que ser chakra puro en lugar de estar hechas de un elemento fácilmente disponible como el viento o la tierra? Dominaría estas cadenas de maneras que sus predecesores ni siquiera podrían imaginar, o se mataría en el intento. Cuando las cadenas a su alrededor comenzaron a dispersarse en una niebla azul y sus reservas de chakra comenzaron a raspar el fondo, apretó los dientes y formó más, mordiendo más fuerte cada vez que desgarraban su carne. Era una señal evidente de hasta dónde tenía que llegar para dominar esta técnica en el grado que buscaba. Cadenas de todos los tamaños a su alrededor atravesaron el aire y la tierra por igual, atravesando árboles y atravesando arbustos y cualquier animal lo suficientemente desafortunado como para acercarse a estos campos de entrenamiento como una espada de los dioses. Algunos danzaban a su alrededor como serpientes, mientras que otros se enterraban en la tierra como las raíces de un gran árbol. Chocaron entre sí, una maraña de extremidades que todavía estaba aprendiendo a controlar, con el anillo de metal contra metal y una lluvia de chispas violetas. Mientras cadena tras cadena destruía a sus hermanas, él continuó formando más para tomar su lugar. Su chakra estaba peligrosamente bajo ahora, tan bajo que uno podría decir que no le quedaba chakra, pero aún así, siguió adelante, desgarrando su piel con cadenas formadas a partir de chakra que no tenía. Él no se detendría. No descansaría. Él no fallaría. Hasta que sus huesos se convirtieran en polvo y su carne se marchitara, él continuaría mejorando más allá de todo lo que nadie hubiera oído antes. Y, cuando sus huesos se convirtieran en polvo y su carne se marchitara, se liberaría de las garras del Shinigami y reanudaría su trabajo. Él dominaría esas terribles cadenas que la habían apartado del mundo. Él le debía eso. Sintió que otra de sus heridas se cerraba con vapor mientras su cuerpo recurría a su chakra para curarse. Él se estaba destrozando con este entrenamiento y en lo profundo de su corazón, ella comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto o no. No estaba destinado a reaccionar así, se suponía que debía estar triste por un momento, tal vez acudir a ella en busca de consuelo y luego seguir adelante. ¿Superó la desaparición de su familia? ¿No? ¿Qué hizo que esta situación fuera tan diferente? ¿Fue simplemente porque sabía que él había sido el motivo de esta pérdida? No necesitaba hacer esa pregunta, ya sabía la respuesta. Ella sabía exactamente lo que él sentía en ese momento, probablemente mejor que él mismo. Si bien él tenía que lidiar con una ráfaga de emociones y pensamientos que pululaban por su cabeza mientras se ahogaba en la culpa y la pena, ella podía darle sentido a cosas que ni siquiera él sabía. Cada cadena que atravesaba su carne lo hacía porque él así lo deseaba, aunque todavía no se hubiera dado cuenta. Necesitaba el dolor, el castigo, para expiar sus acciones. Su chakra respondía a esa necesidad, infligiendo un dolor en el cuerpo que coincidía con el dolor en su corazón. Y todo fue culpa suya. ¿Había valido la pena el dolor que le causó a su guardián el haberle quitado a la niña? ¿Debían sus propios deseos causarle tanta agonía? Nunca antes se había preocupado por alguien y nunca podría haber imaginado que podría sentir tanto afecto por un niño humano, pero él se había convertido en su mundo. Venía a verla casi todos los días, pasaba tiempo con ella, la alimentaba, la albergaba, la vestía. No era como estaba acostumbrada a que la trataran y disfrutaba cada momento, prisionera o no. Si esa era su sentencia, la cumpliría con gusto para siempre. Pero entonces esa pequeña ramera tuvo que empezar a acercarse a él, empezó a quitarle su tiempo y a ocupar algunos de los pensamientos que deberían haber sido suyos. Ella no podía soportarlo. Cuando se le presentó la oportunidad de recuperar lo que era suyo, no dudó en aprovecharla. El costo estaba resultando ser mayor de lo que jamás podría haber predicho. ¿Por qué no podía ver que esto era algo bueno? No necesitaba perder su valioso tiempo con una mujer así cuando ella estaba allí para él, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz.
Pero no, tenía que acercarse a la prostituta, tan cerca que al intentar ayudarlo había terminado lastimando a su preciado guardián. Solo aumentó el odio que sentía por la maldita puta de Yamanaka. Odiaba verlo sufrir, pero este sufrimiento había sido necesario, él lo vería pronto. En poco tiempo se daría cuenta de que estaba mejor sin la chica. Seguiría adelante con su vida y llegaría a agradecerle por lo que había hecho. Ella solo podía fantasear sobre cómo él podría recompensarla. El sol se había escondido del mundo 2 horas antes y aún así él seguía haciéndolo como si acabara de empezar. Kat tuvo que reconocerlo en el clan Uzumaki, su resistencia y determinación eran inhumanas. Sinceramente, estaba un poco envidiosa. Ni siquiera podía empezar a enumerar todas las cosas que podía hacer con ese tipo de impulso y energía para seguir adelante. Fue una locura. Por supuesto, dado que ella no tenía ese tipo de resistencia, probablemente era hora de dar por terminada la noche. Claro, Hiruzen había querido que ella lo vigilara, pero también quería un infieme. Si ella pasaba por su oficina para informarle, entonces la búsqueda de Naruto podría cancelarse y otros Anbu podrían ser asignados para vigilar esta increíblemente larga sesión de entrenamiento suya. Dándole una última mirada para comprobar si había algún problema, aparte del hecho de que su sangre cubría el suelo a su alrededor y su piel estaba destrozada mientras se aferraba desesperadamente a su carne, salió corriendo para informar al Hokage lo más rápido posible. Tal vez podría conseguir que le asignaran un médico para que lo vigilara. Tsunade había regresado hacía 2 años y, aunque podría estar en contra de pasar su tiempo cuidando a un joven que parecía tener la intención de suicidarse entrenando, su aprendiz podría apreciar tener algo en que ocupar su tiempo ahora que no lo estaba gastando manteniendo a su maestro fuera de problemas. Solo le tomó unos minutos llegar a la torre del Hokage y la admitieron sin demora. El Hokage debió haberle informado a todos allí sobre la importancia que su misión tenía para él. Hokage-sama, Kat se presenta. Parecía contento de verla, probablemente había estado esperando ansiosamente noticias del chico que siempre había visto como un nieto. Ah, Kat, debo asumir que debido al momento de tu informe lograste localizar al joven Naruto. Lo hice, Hokage-sama, respondió ella. No ofreció nada más, esperando ver qué era lo que su líder consideraba la información más importante. ¿Quería saber su ubicación? ¿Su bienestar? ¿Qué había estado haciendo? Dejaría que el viejo Sarutobi hiciera las preguntas que habían estado ardiendo en su interior todo el día. Ya veo, ¿y cómo está? Entonces, se trataba de bienestar. En ese caso, lo diría de forma sencilla y directa. Se está destrozando, señor. Ya veo, sabía que debía haber más de lo que Inoichi me había dicho. Probablemente le vendría bien alguna compañía familiar en este momento, debería ver a quién puedo encontrar que pueda ayudarlo a lidiar con esto. Con el debido respeto, Hokage-sama, creo que no me entendió. Fui bastante literal cuando dije que se estaba destrozando. Parece decidido a entrenar hasta que se derrumbe. Teniendo en cuenta que es un Uzumaki, eso es bastante más tiempo del que se le debería permitir. El Kage parecía preocupado por su informe, pero después de pensarlo unos momentos más parecía aún más alarmado que antes. Por la forma en que lo dijiste, no quisiste decirme que todavía está en eso, ¿verdad? Ella asintió con firmeza afirmativamente. Hace 5 minutos todavía estaba entrenando, sí. Hiruzen parecía furioso. ¿Y lo dejaste ahí solo? A pesar de su rabia, Kat se mantuvo calmada, respondiendo con la misma voz profesional que todos los Anbu habían aprendido a usar frente a un dios enojado. No tengo conocimientos médicos lo suficientemente avanzados como para serle de alguna utilidad en su estado actual. Pensé que sería mejor informarle de la situación para que se suspenda la búsqueda y se asigne a alguien con las habilidades adecuadas para que lo vigile mientras entrena. Lo suficientemente calmado, Hiruzen respiró hondo y se reclinó en su silla. Ya veo. Buen trabajo, Kat. Ahora, mencionaste el entrenamiento, ¿qué está haciendo exactamente? Parece estar intentando mejorar su capacidad para usar cadenas de chakra. Será necesario rehacer el campo cuando termine, pero parece estar haciéndose tanto daño a sí mismo como a su entorno. Acercarse a él no sería prudente, ya que estoy intentando controlar múltiples cadenas individualmente. Darle un solo punto en el que concentrarse probablemente resultará en ser hecho trizas. El Hokage parecía perturbado por esa noticia, probablemente pensando en la chica que el chico le había dado a Inoichi. Las heridas que tenía podrían atribuirse fácilmente a una serie de cadenas que desgarraban su venerable carne.
No fue un pensamiento agradable. O una forma agradable de morir. Gracias, Kat. Estás despedida. Haciendo una reverencia, salió de la oficina. Su deber estaba cumplido, ahora le correspondía a alguien más cuidar al niño hasta que se cansara de sangrar por todos lados. Después de eso, tal vez podría conversar con él sobre el problema que detectó en su técnica. Tal como estaban las cosas, tenía demasiadas vacantes. Ella tendría que arreglar eso. Había pasado una semana y finalmente los cielos no pudieron contenerlo más. Grandes lágrimas de los cielos cayeron sobre la tierra, cargadas de dolor. Fue apropiado entonces que la Yamanaka hubiera decidido que ese fuera el día de su funeral. Puede que hubiera dejado el clan para labrarse una vida por sí misma, pero los lazos de sangre eran más fuertes que eso. Sería enterrada con sus parientes tal como si hubiera permanecido en el clan y hubiera trabajado duro para llevarlo a la gloria. Fue una ceremonia sencilla. Cuando tu clan es famoso por su habilidad con la mente, no necesitas un gran evento para recordar el fallecimiento de un miembro del clan. Se puede acceder a esos recuerdos en cualquier momento e incluso compartirlos entre personas. Habría mucho tiempo para llorar en privado para aquellos que decidieran hacerlo. Aquellos que no lo hicieran probablemente simplemente dejarían de lado el recuerdo, sin desear que se les recuerde a los que se habían perdido. Era el camino de los Yamanaka. 2 hombres llevaron el ataúd cilíndrico a la tumba y lo bajaron lentamente. La lluvia no había amainado y los presentes aguzaron el oído para oír hablar al sacerdote, tras lo cual se llenó la tumba. Fue el propio Inoichi quien clavó la sencilla lápida de madera en el suelo y pronunció algunas palabras de despedida como jefe del clan. Le dio la bienvenida antes de desearle buena suerte en su camino a la próxima vida. Mientras la multitud se dispersaba, se acercó a la tumba, consciente de la mirada del único Yamanaka que quedaba. Tal vez Inoichi pudiera distinguir su identidad bajo esta lluvia, tal vez no. Realmente no importó. Metiendo su mano vendada en su bolso sacamos una de las 10 botellas de vino de Madara. Tomando un solo sorbo para sí mismo, vertió el resto sobre la tierra recién removida. Dejando la botella vacía junto a la lápida, dio un paso atrás, ignorando la lluvia que caía sobre él. Todo esto fue culpa suya, pero por su vida que no podía pensar en una manera adecuada de expiar sus acciones. La lluvia le empapó la ropa y le recordó la sangre que lo había teñido de rojo hacía poco. Cuando un relámpago brilló a lo lejos, vio cadenas brillantes que surcaban el aire. Azules. Púrpuras. Rojas. Las cadenas rojas serpenteaban por el aire como si tuvieran conciencia de sí mismas, atacando a un objetivo que nunca debería haber sido víctima de tales monstruos. Un relámpago brilló nuevamente, llenando su visión con un resplandor rojo brillante. Pero esta vez, no estaba en ese callejón y no estaba Tatsuki. No, yacía tirado en el suelo, agarrándose el brazo, después de que una explosión de chakra rojo brotara del complejo Uzumaki. El chakra, se parecía mucho a sus cadenas, pero ese chakra... Su corazón se congeló. No, no podía ser. No quería creerlo. Empezó a latir de nuevo. Tenía que ser, cada parte de su ser le gritaba esta verdad. Una furia fundida recorrió su corazón y quemó sus venas. Bajo su ropa empapada, el sello en su brazo derecho comenzó a arder de un rojo intenso, claramente visible a través de la tela. Todavía no sabía qué hacía, pero esa noche también había brillado, ¿no? Infundido con el chakra del Kyuubi no Kitsune, había establecido la conexión entre él y el sello de su hermana. Todavía contenía ese maldito chakra rojo. Y eso, no, su fuente, fue la razón por la que perdió el control. Ella era la razón por la que había perdido el control. Su ira se disparó y una neblina roja se formó alrededor de su brazo mientras el chakra del Kyuubi reaccionaba a sus emociones. Apretando los puños hasta que sangraron, echó una última mirada al Yamanaka que lo miraba, sin darse cuenta de la forma en que sus ojos morados brillaban enojados en la oscuridad, antes de salir corriendo. Él tenía que saberlo. Ahora. Las puertas dobles no se abrieron suavemente esta vez, arrancadas de sus bisagras al pasar. Con cada paso que daba, el suelo de mármol negro se agrietaba y se hacía añicos. Cada linterna que pasaba perdía su enfermiza luz verde y hundía al mundo en una oscuridad aún mayor. Ella estaba sentada al final de la mesa, como de costumbre, y no parecía preocupada por la violencia que siguió a su paso. Sus pasos fueron rápidos y en unos momentos su garganta estaba en sus manos, presionada con fuerza contra la silla en la que estaba sentada.
Hoy estás bastante contundente, alcaide, me gusta. Su agarre se hizo más fuerte. Inclinándose, siseó una única y venenosa pregunta. ¿Qué hiciste? Ella simplemente sonrió, como si se tratara de un gran juego. Sabes exactamente lo que hice, alcaide. Me deshice de esa maldita puta por ti. ¿Era orgullo lo que escuchaba? ¿Estaba orgullosa de lo que había hecho? Su agarre se apretó aún más, cortando por completo todo el aire. ¿Cómo podía estar feliz con lo que había hecho, con lo que le había robado? ¿No sabía cuánto había significado Tatsuki para él? Su primer amigo se había ido, y ella estaba jodidamente orgullosa de ser la razón. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué me la quitaste? La soltó lo suficiente para que ella pudiera respirar con dificultad bajo su mirada ardiente. ¿Por qué? Respondió finalmente Mito. Eres mía. Le hirvió la sangre. ¿De ella? ¿Ella pensaba que él era suyo? Él no le respondía, ella no tenía poder sobre sus decisiones. ¿Qué le daba el derecho de declarar lo suyo y dictar con quién podía pasar el tiempo? Una vez había estado orgulloso de pensar que ella era suya, ahora ese mismo pensamiento le dejaba un mal sabor de boca. Dejó escapar un gruñido de sus labios, luciendo muy parecido al lobo con el que tan a menudo lo comparaban. Yo respondo ante un solo hombre, y no eres tú. ¿Uno? Preguntó ella, levantando una ceja. Creí que eran dos. Lo fue, pero entonces uno de ellos perdió mi confianza. La arrojó a través de la silla, enviándola a tierra desparramada sobre las escaleras que conducían a sus aposentos personales. Igual que tú. No hizo ningún esfuerzo por disimular el disgusto en su voz. Él se giró para irse mientras ella comenzaba a levantarse y un gruñido escapó de su garganta. ¿Tu confianza? ¿Perdí tu confianza? Tú eres quien me dejó aquí sola en favor de esa puta. Ella le escupió, con los ojos rojos de furia. Él se giró e intentó decir algo, pero ella lo interrumpió cuando continuó. Todos los días estuve aquí para ti, dispuesto a hacer lo que fuera para hacerte feliz, pero eso no fue suficiente para ti, ¿verdad? No, tenías que tener otra, tenías que pasar tu tiempo con ella porque sabías que yo no iría a ninguna parte. Se hicieron visibles débiles rastros de chakra rojo, que fluían hacia ella desde lo más profundo de su lado de este paisaje marino. Bien, si la quieres, puedes tenerla. Tal vez mientras te sientas frente a su tumba te darás cuenta de lo que has dado por sentado, pero cuando vuelvas a mí suplicando no esperes que me importe. Los zarcillos de chakra aumentaron de tamaño y velocidad, saliendo de su sello y entrando en el de su hermana. La banda dorada que representaba la puerta que la enjaulaba comenzó a brillar y Naruto se apresuró a ponerse de su lado. Lo hizo justo un momento antes de que la puerta volviera a su forma original. Mirándola entre los barrotes, lo último que vio de ella fue su rostro gruñón y sus últimas palabras resonaron en su corazón. No me mereces en tu vida, siseó ella. No mereces a nadie. Y su paisaje marino se desmoronó. La lluvia lo saludó nuevamente, junto con un dolor familiar en su corazón. Colapsando de rodillas en el suelo húmedo del bosque, golpeó la tierra con todas sus fuerzas. Escuchó el familiar chasquido de un hueso, pero no se atrevió a importarle. Sus palabras dolieron mucho más de lo que su carne podría llegar a doler. Sus lágrimas se perdieron en la lluvia. Continuará.